Saludo a todos los que nos están viendo desde su casa, desde donde están. Este es un día en el que alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y nos sentimos muy contentos. Fíjense que estaba yo viendo la biografía de un hombre que me impactó mucho. Este hombre se llamó Policarpo. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado hablar acerca de este hombre. Él nació más o menos allí como por el año, que es 65 o 69 después de Cristo. Fue uno de los mártires, uno de los primeros mártires después de los apóstoles. Y este Policarpo fue discípulo, testimonios de varios dicen que fue discípulo del apóstol San Juan. Entonces, pues había escuchado directamente de uno de los que anduvo con Jesús. Y se dice que este hombre dio su vida por el Señor. Anduvo predicando, anduvo enseñando la palabra de Dios, tenía varios discípulos a quienes estaba enseñando, y llegó un tiempo muy difícil, muy complicado. Bueno, de por sí era muy difícil porque el Imperio Romano en aquel entonces no daban mucha libertad a los cristianos, que aunque no los andaban persiguiendo en el tiempo de Policarpo, no los andaban persiguiendo, pero cuando alguien los delataba, cuando alguien los señalaba, entonces los mandaban a traer. Y entonces les decían que si ellos reverenciaban, que si ellos le decían a César, le decían el Señor, ¿sí? O presentaban incienso, pues estaban bien. Pero si se rehusaban decirle a César Señor, entonces se la tenían que ver con ellos. Entonces alguien lo señaló a Policarpo y lo mandaron a traer. Para ese entonces ya era un anciano. Y entonces le dijeron, di que César es tu Señor, y tienes que renegar y hacer un lado a tus creencias. Y Policarpo dijo estas palabras, por eso él se hizo famoso y dijo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Pues el emperador, más bien el procónsul de allí, de esa ciudad de Esmirna, se molestó, se enojó y lo amenazó con quemarlo. Y él dijo: pues tú me dices que me vas a prender fuego, pero te diré que ese fuego solamente va a durar un poquito tiempo y después se acaba. Pero el fuego que está preparado para todo aquel que no reciba a Jesús, para todo aquel que no cree en Jesucristo, va a ser eterno. Bueno, pues el procónsul se enojó mucho de todas las respuestas que Policarpo dijo y lo mandó a que lo quemaran. Un milagro pasó allí, porque resulta que le prendieron fuego y no le hacía daño, no le hacía nada el fuego. Tuvieron que enterrarle una espada. Muchos de los que vieron creyeron en Jesucristo. Pero Policarpo, toda una vida sirviendo al Señor, obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Y él escribía, en aquel entonces no había imprenta, él transcribía la palabra de Dios para mandárselas a sus discípulos, para mandarla a que la predicaran. Él dio su vida, ¿sí?
por servir a Dios, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo todo. Y justo cuando lo llaman, él dijo estas palabras, por eso él se hizo famoso. Si llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. Así es que, ¿cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Dios es grande. Cierra tus ojos. Bendito Dios, eres grande, eres maravilloso. Tú nos has dado una salvación tan grande. Tú nos has redimido. Gracias, bendito Dios, porque Jesucristo vino a morir en esa cruz para derramar su sangre, para limpiarnos, para santificarnos, para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, gracias. Porque así como lo hiciste en la vida de Policarpo, lo hiciste en muchos de tus siervos, en muchos de tus hijos, que lo dieron todo porque sabían, habían valorado el sacrificio de Jesucristo. Mi Dios, que nosotros también así seamos, Señor. Que nada nos aparte de ti, que nada, Señor, que nuestra convicción esté bien firme en Jesucristo. Mi Dios, en tus manos estamos y en tus manos me pongo yo para exponer tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí, en Éxodo. Vamos a leer 2 versículos. Éxodo capítulo 14. Éxodo 14, versículo 13 y versículo 14. Si ya lo tienen, vamos a leer todos juntos, todos unidos estos 2 versículos. Es Éxodo capítulo 14, versículo 13 y versículo 14. Ahí desde tu lugar, así sentados como estás, dice así la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué bonita promesa, ¿verdad? Muy bonita promesa. Fíjense, hablando acerca de Dios cumple sus promesas. Dios puso sus ojos en un hombre, el cual llamó y le dio grandes promesas. Le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. Y le dijo que de su descendencia iba a ser grande. Dice, así como las estrellas, muchos, 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 como la arena del mar, muchos, muchos, muchos. Sí, y por favor quiero que vayan conmigo a Génesis 26, versículo 3 al 5. Esas palabras que Dios le dio a Abraham también se las dijo a su hijo Isaac y también a su hijo Jacob. Pero vamos a ver de Isaac. Génesis 26, versículo 3 al 5, que dice así: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Sí? De estas mismas también se las dijo a Jacob, y nada más que en otras palabras. Y cuando Jacob ya grande y tuvo a todos sus hijos, a sus 12 hijos,
Ustedes recordarán la historia de José, que sus hermanos lo vendieron, sí, de alguna manera llegó hasta Egipto. Allá en Egipto, pues vivió parte de su juventud, le sucedieron muchas cosas, pero finalmente el faraón lo llamó por un sueño que tuvo. Él le interpretó el sueño y le dijo que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces Faraón lo puso como el segundo del rey. Él administró allí en Egipto y finalmente cuando llegó escasez, pues no había alimento por ningún lado más que en Egipto. Entonces, de alguna manera, la familia de José va a buscar alimento y bueno, final de que se perdonaron y todo eso, todos se fueron a Egipto, ahí estuvieron en Egipto. Y Dios le dijo a Jacob que no tuviera temor, sino que fueran a Egipto, que él iba a estar con ellos. Bueno, finalmente, después de todo esto, murió el faraón que conocía a José y vio que el pueblo de Israel iba creciendo y se hacían más fuertes. De momento creo que ya eran más que los egipcios. Entonces el faraón que estaba en ese entonces, que no conocía a José y no conocía al pueblo, no sabía de ellos, dijo: tenemos que hacer algo y tenemos que pensar con sabiduría, porque ellos son muchos y si un día viene algún pueblo enemigo y ellos se hacen amigos de nuestros enemigos, pues imagínense, nos van a matar, nos van a sacar de aquí. ¿Y quiénes son los que se van a quedar con nuestra nación? Pues ellos. Y entonces empezaron a maltratarlos, a poner gente, capataces que estuvieran, pues ahora sí, sobre de ellos. Y así vivieron muchos años. Bueno, ellos se acordaban del Dios de su padre Abraham y clamaron a Dios, pidieron que los ayudara, que los quitara de esa esclavitud, porque cada vez iba subiendo de volumen el maltrato de los egipcios. Y dice que Dios escuchó la oración, la plegaria, la súplica del pueblo. Y entonces Dios levantó a Moisés y le dijo que fuera, porque Él los iba a liberar, porque Él había escuchado el clamor de su pueblo. Y yo creo que Dios no se olvidó. Dios le había dado una promesa a Abraham, a Jacob, a Isaac. ¿Sí? Dios se las había dado. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Y levantó. Y bueno, pues Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, con su presencia. Y recordando un poquito que el pueblo de Israel no conocía a Jehová Dios, no lo conocía, y lo empezaron a conocer por lo que Moisés les había dicho, y les habló acerca de cuando la mano se le llenaba de lepra, cuando la metía aquí y la sacaba y estaba llena de lepra, y luego la volvía a meter y salía limpia. También su vara, cuando aventaba la vara y la vara se convertía en una serpiente, ¿verdad? Bueno, todo eso pues a los del pueblo de Israel les sorprendió y dijeron: wow, sí es cierto que Dios nos va a ayudar, sí es cierto que Dios nos va a librar. Y bueno, pues fueron ante Faraón, y Faraón, ustedes ya saben la historia, no quiso escuchar, ¿sí? Y bueno, Dios tuvo que hablarle de una manera más fuerte. Se acordarán que envió 10 plagas, ¿sí? Cuando el río se convirtió en sangre. Fíjense que el río Nilo es uno de los ríos, el segundo río más grande en todo el mundo, que atraviesa Egipto,
Y ese río, pues ahora sí ayuda mucho a toda esa nación por el cultivo, por todo, el alimento, todo. Ellos han prosperado mucho y además ese río lo usan como canal para transportar, para viajar, para cruzar. Y Egipto hizo sus ciudades a los lados del río. Entonces, Egipto, imagínense que su río se convirtió en sangre. Y bueno, también estuvo la plaga de las ranas, de los piojos, de las moscas, de cuando el ganado se moría, las úlceras que le salían a todos, el granizo, las langostas, tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. ¿Sí? Y finalmente cuando fue la última plaga, el faraón dijo, está bien, que se vayan, ya no los quiero aquí. El pueblo de Israel, imagínense, bien contentos, por fin iban a ser libres, por fin se ha llegado la libertad, contentos estaban, salieron de Egipto muy alegres y sobre todo bien bendecidos por el pueblo de egipcio, ¿sí? Porque les dieron joyas, les dieron pieles, les dieron ropa, les dieron un montón de provisiones para el viaje. Bueno, salieron bien contentos. Pero resulta que ya yendo un buen tramo, los egipcios dijeron, ¿cómo es que los dejamos ir? ¿Cómo es posible? No. Y que empiezan a levantar el ejército egipcio y empezaron a ir tras de ellos. El pueblo de Israel, ahora sí que veía a lo lejos, atrás, mucho polvo. Y decían, los egipcios vienen. Y bueno, quiero que vayamos allí a Éxodo capítulo 13, perdón. A ver. Éxodo 13. Tuvieron un momento de crisis, 14, versículo 10. Y el 11, que dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Después de que iban tan contentos, ahora les pasó algo y ahora decían, no, ¿para qué nos sacaste? Pues sí estábamos mal, pero pues era mejor estar allá con los egipcios. Y entonces Moisés trata de hablarles otra vez y darles esta palabra que leímos a un principio. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás, ya no los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice que la columna, cuando salieron de Egipto, iba una columna de día que les hacía sombra. Y de noche esa columna
era de fuego que les alumbraba. Y entonces esa columna que era Dios, que iba al frente, que los iba guiando, que los iba dirigiendo y todo el pueblo iba atrás, dice que esa columna se quitó de allí y se pasó aquí atrás de ellos. O sea que iba en medio, esa columna iba en medio, los egipcios iban atrás, la columna y el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel les iba alumbrando y Moisés les dijo que avanzaran, porque Dios les dijo avancen, caminen, y les iba alumbrando y ellos iban adelante. Mientras que para los egipcios era neblina muy espesa, de tal manera que se tuvieron que detener e ir caminando despacio, porque era la niebla tan espesa que no veían. Así le dio tiempo al pueblo de Israel avanzar, mientras que el pueblo de los egipcios, el ejército de egipcio, iban lento. Imagínense, el pueblo de Israel estaba viendo todo eso. Llegaron hasta el mar, ¿sí? Y también se clamaron. Y entonces Moisés hizo lo que Dios le dijo, ¿sí? Puso su vara y el milagro, ¿verdad? Vinieron vientos y empezaron a abrir. De tal manera que cuando el pueblo de Israel pasó en seco. Y todos pasaron bien y hasta el último que cruzó, que llegó hasta allá, entonces Dios le dijo a Moisés, entonces ahora, para que muera el pueblo egipcio, que mueran el ejército egipcio. Para ese entonces ya la neblina, todo eso se iba quitando y empezaron a ver que ya allá habían cruzado y entonces ellos también se lanzaron. Cuando se cierra el mar, pues allí murió el pueblo egipcio, el ejército egipcio. Todo eso lo vieron, el pueblo de Israel lo vio. Porque Dios cumple sus promesas, Dios cumple su palabra, no los dejó, no los abandonó, Dios hizo milagros y el pueblo lo vio, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros también hemos visto lo mismo? Desde cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, ¿cuántas cosas hemos pasado? ¿Cuántas cosas hemos vivido? Y de cuántas cosas el Señor nos ha sacado. Hemos visto su mano de poder en nuestra vida, en nuestra familia. Cómo el Señor milagrosamente nos ha ayudado en cosas que hemos necesitado, cuando hemos estado enfermos. Por lo menos yo recuerdo, había veces en que de joven, de señorita, me daba un dolor muy fuerte aquí. Y yo decía, Señor, a veces estando en la noche o en casa ajena, y decía, no, ahorita no quiero ese dolor, Señor, ayúdame, no tengo a quién recurrir. Y clamaba a Dios y el dolor se me quitaba. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen una experiencia así, un testimonio que contar? Porque Dios no nos deja, Él ha prometido estar con nosotros, así lo dice en su palabra, y nos ha dicho que también su Espíritu Santo está con nosotros, está en y con. Y Él está allí para fortalecernos, para ayudarnos, para recordarnos su palabra, para irnos puliendo, para irnos perfeccionando, ¿sí? Para fortalecernos y consolarnos en momentos difíciles. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, ¿sí? Es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos experimentado. Pero fíjense que el pueblo de Israel no se quedó allí, tuvo algunas crisis. Solamente voy a comentar 3 crisis, tuvieron más crisis, pero solamente 3 crisis voy a comentar.
Una de ellas, allí en el mismo capítulo, que es leímos el 14, el 15, el 16, no, 15. Dice que caminaron, dice aquí, de 3 días, caminaron 3 días hacia el desierto de Sur. Y dice que ya llevaban 3 días y no habían encontrado agua. Estaban muy sedientos. Y entonces el pueblo empezó a murmurar. 15, versículo 24. Y dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés, dijo, ¿qué hemos de beber? Ese fue ¿cómo se dice? El reclamo. Murmurar es hablar en voz baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa, hablar mal de una persona que no está presente, susurrar, refunfuñar, gruñir, criticar. Eso es murmurar. Y el pueblo de Israel lo hizo, murmuró de Moisés aquí entre nosotros, hablando mal de Moisés y diciendo, yo no sé, cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, decimos hasta lo que no, ¿verdad? Nos pasa, ¿sí? Y empezamos, no, sí, con razón, ¿y por qué me dijo? ¿Y por qué? Y empezamos allí, ¿no? A hablar. Y el pueblo de Israel lo hizo. Entonces, Dios escuchó la murmuración y le dijo a Moisés, mira, ese árbol, túmbenlo y échenlo ahí. Porque llegaron a un lugar llamado Mara, donde había agua. Y bueno, ustedes saben, sedientos ya de 3 días y ven agua, ¿qué hacemos? Nos aventamos y se dan cuenta que el agua está amarga. Y pues más, se molestaron, se enojaron, pero Dios le dijo a Moisés, ese árbol, túmbalo y échalo al agua. Echó al agua el tronco y el agua se volvió dulce, que pudieron tomar esa agua. Entonces Dios hizo un trato con ellos. Veamos el versículo 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y allí se dio a conocer como el Dios que sana, ¿sí? Como Rafa, Señor que sana. Y bueno, ya una vez de esto, ellos dijeron, sí, prometemos, nos vamos a esforzar, vamos a escuchar tus mandamientos, y siguieron adelante. Más o menos, aquí viene otra crisis, una segunda crisis, y dice que ya llevaban como 1.5 meses de que habían salido de Egipto. Ya llevaban 1.5 meses de camino. Y dice que a su salida después de Mara, llegaron a un lugar que se llama Elim. En Elim tenía 12 fuentes de agua, tenía 70 palmeras, era un oasis en medio del desierto. Y dijeron, wow, qué bonito, cuántas palmeras, el lugar, las fuentes, ¿sí? Tenía 12 fuentes de agua. Dijeron, wow, qué bonito. Y entonces allí, cuando vieron todo eso, se acordaron lo que habían tenido en Egipto. Se acordaron y dijeron, allá en Egipto teníamos nuestras ollotas de carne,
Teníamos, ¿sí?, para saciarnos. Comíamos pan hasta llenarnos. Empezaron a recordar las comodidades que habían tenido en Egipto. No se acordaron del maltrato, no se acordaron de nada de eso. Se acordaron solamente de lo bueno, que había carne, que las ollotas, que el pan y que se saciaban y todo eso. Y entonces empezaron a renegar otra vez, a murmurar. Empezaron a murmurar otra vez contra Jehová. Veamos el capítulo 16, versículo 8. Dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Sí? Cuando nosotros estamos a disgusto de algo, cuando no nos parece, pues realmente estamos murmurando delante de Dios. Ahora, de Dios no nos podemos esconder. De Dios todo lo ve, todo lo oye, porque Dios es omnipresente. ¿Sí? Omnisciente, aunque no digamos la palabra, pero ya está sabiendo nuestros pensamientos. Bueno, el pueblo de Israel no solo lo pensó, lo dijo y lo hizo delante de Jehová. Y entonces dijo, está bien, les voy a dar pan, les voy a dar carne. Por las mañanas tendrán pan, por las tardes tendrán carne. ¿Sí? Y les dio instrucciones, esto solamente para probar, a ver si realmente ellos sí iban a obedecer sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que les estaba diciendo allí era de que 6 días iban a recoger todas las mañanas el maná. Y el 7º día no iban a recoger nada. Pues estaba fácil, ¿no? Estaba fácil, solamente iban a recoger lo que se iban a comer en ese día y una porción, un gomer por persona, por cada uno, que era más o menos así como un recipiente como de 2 litros, de 2 a 3 litros, un recipiente por cada persona. Entonces, es lo único que tenían que hacer por las mañanas. ¿Sí? No tenían que recoger más, solamente lo necesario, lo que se iban a comer. Tampoco iban a recoger mucho y guardar para el día siguiente. No tenían que hacer eso. Y el día 6º tenían que recoger lo doble. O sea, si yo en el día voy a recoger una porción de un gomer, que es más o menos un recipiente de 2 a 3 litros, solamente para mí, bueno, el día 6º tenía yo que recoger 2, uno para ese día, para el 6º, y otro para el 7º día, porque el 7º día no iba a haber maná, no iba a caer maná. Entonces, ese era el mandamiento. Durante 6 días iban a recoger lo que se iban a comer y el 6º iban a recoger doble, el 7º día se lo iban a dedicar a Jehová, su Dios, ¿sí? Y no tenían que hacer nada. Pues, ¿qué creen? Que muchos no obedecieron y recogían más de lo que ellos se iban a comer, ¿sí? En otras palabras, no le creyeron a Dios. Ellos pensaban que estaban en el desierto y que tenían que guardar para el día de mañana. ¿Qué tal si no caía? No iban a tener que comer. No le creyeron a Dios, no confiaron en Dios. Y entonces, ahora sí que levantaban de más. ¿Qué pasaba cuando levantaban de más? Se echaba a perder y olía muy feo y se agusanaba.
bueno, pues como les iba pasando eso, pues ellos iban aprendiendo, ¿verdad? Pero allí se notó que no estaban dispuestos a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Y bueno, pues ese fue esa crisis, la segunda crisis que tuvieron. Y tuvieron otras más, y les voy a contar otra más. Esto ya fue, ya habían pasado un año, más o menos un año, después de que habían salido de Egipto, ya había pasado como un año. En ese año, como que se estacionaron en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan qué pasó en el monte Sinaí? Dios les dio las tablas de la ley, les dio los mandamientos, ¿sí? Ahí es donde Moisés subió al monte, estuvo 40 días con sus 40 noches, y donde el pueblo volvió otra vez a desobedecer a Dios y pensó que Moisés ya no iba a bajar del monte, y dijo: hagámonos un Dios, hagámonos dioses, porque Moisés, en fin, a lo mejor ya se lo comieron las fieras por allá. Y allí es donde levantaron un ídolo, un becerro, que hicieron ese becerro de oro. Bueno, pues todo eso pasó en ese año que estuvieron allí en el monte Sinaí. Pero después de todo, cuando Dios ya les había dado la ley, los mandamientos, ya les había dado pues todo, dijo: pues ahora sí, ya, vámonos, levántense, porque ya vamos a entrar a la tierra prometida. Y entonces todos levantaron el tabernáculo, porque ya lo habían hecho, levantaron todos los utensilios para la adoración, la alabanza, los sacrificios y todo eso, lo empacaron y empezaron a caminar. Ya estando bien cerquita de la tierra prometida para entrar, resulta que enviaron 12 espías para reconocer la tierra, a ver cómo estaba, ¿sí? Y bueno, fueron 12 espías. Regresaron esos 12 espías y trajeron dos informes. Uno de los informes lo traían 10 de los espías. Y contaron a todo el pueblo: sí, es una tierra que fluye leche y miel. Y trajeron las pruebas, las uvas, trajeron fruta, trajeron mucho y dijeron: sí, todo está bien, pero hay gigantes más grandes que nosotros y que les meten miedo, temor al pueblo. Y el pueblo se asustó y dijo: no, ¿qué va a pasar con nosotros? A eso nos trajeron aquí, a morir aquí en el desierto. Hubiéramos mejor muerto allá en Egipto. Y empezaron a renegar y a murmurar otra vez. Cuando se levantan los otros 2 espías que faltaban, que dieron el informe, y dijeron: pues sí, pero levantémonos, porque Dios está con nosotros, Jehová de los ejércitos está con nosotros, Él nos va a ayudar, Él no nos va a dejar. El pueblo ya estaba tan asustado, tan molesto, que empezaron a levantar piedras para arrojarle a los 2 espías, que era Josué y Caleb, a Moisés y Aarón y a ellos. Y entonces ellos dijeron: regresémonos a Egipto, levantemos un capitán. Como diciendo: ya no queremos que Moisés ni Dios nos guíen ni nos dirijan, ya no queremos, vamos a levantar un capitán y que nos regrese a Egipto, allá. ¿Qué hubieras hecho tú, mi hermano? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiéramos hecho? Fue terrible. Dios lo vio, Dios escuchó y se enojó en gran manera, se molestó
con el pueblo de Israel, y entonces dijo, 40 días ellos fueron a explorar la tierra, 40 días. Ahora se van a regresar al desierto y van a estar 40 años. Y esta generación no va a entrar. Entrarán solamente los de 20 años para abajo. A un pasito de entrar a la tierra prometida. A un pasito. Y tuvieron que regresarse al desierto. Hasta que murieron todos. Solamente los de 20 años para abajo son los que permanecieron vivos, y ellos fueron los que entraron a la tierra prometida. Según los estudiosos, dicen que más o menos de Egipto, de donde ellos estaban, a la tierra prometida, se hubieran hecho como 2 semanas. No estaba muy lejos. Pero Dios quiso que dieran vueltas para que ellos no se regresaran, para que ellos no supieran el camino, no se aprendieran el camino y no regresaran. ¿Por qué? Porque Él había hecho una promesa a Abraham de darles una tierra que fluye leche y miel, y que ellos iban a ser una gran nación. Y dijo Dios, si ellos no quieren, sus hijos sí, van a ser bendecidos. Ahora, ellos pensaron regresarse a Egipto. Dijeron, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Nosotros como cristianos, ¿alguna vez se nos han pasado un pensamiento en nuestra mente? ¿No sería mejor regresar al mundo? Creo que allí tenía yo menos problemas. Creo que allí no se me exige tanto como aquí. ¿Qué tengo que vivir en santidad? ¿Qué debo obedecer los mandamientos? ¿Qué debo de asistir a la congregación? ¿Qué debo de leer mi Biblia? ¿Qué debo de orar? ¿Qué debo de perdonar? Creo que en el mundo estoy mejor. Creo que allí me tratan mejor que aquí. Yo no sé si alguna vez ha pasado de casualidad en tu mente esto. Cuando estamos en esas crisis, cuando pasamos esos momentos difíciles, ¿sí?, de regresarnos al mundo. Porque de momento vemos nuestros problemas más grandes que Dios. Se nos olvidan las promesas de Dios, se nos olvida su palabra, se nos olvidan muchas cosas. Y culpamos a todo mundo y no nos damos cuenta de nosotros. Culpamos al diácono, culpamos al líder, culpamos a la familia, culpamos al pastor, culpamos a todo mundo, culpamos. Cuando nosotros somos los que nos hemos descuidado. Y no estamos conformes con muchas cosas. ¿Sí? ¿Por qué tengo que estar dando mi diezmo? ¿Por qué tengo que estar ofrendando? ¿Por qué tengo que estar? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me piden? ¿Por qué me piden de mi tiempo? No puedo, no tengo. No tengo tiempo. ¿Sí? De momento nos pasa lo que al pueblo de Israel.
Cuando nosotros vemos todos los requisitos que se nos pide, como el pueblo de Israel, cuando estuvo ese año allí alrededor en las faldas del monte, allí ellos empezaron a escuchar los mandamientos de Jehová, los mandamientos de Dios, el decálogo, los 10 mandamientos. Empezaron a ver que tenían que vivir en santidad, porque les empezaron a dar leyes sobre los esclavos, leyes sobre el acto de violencia, injurias y muerte, leyes de purificación, leyes de bendición. Tenían que ofrecer ofrendas, holocaustos, oblación, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado. Tenían que conmemorar algunas fiestas. Y ahí se empezaron a ver todo lo que tenían que hacer y dijeron, no creo que son mucho allá en Israel, allá en Egipto. No nos pedían nada de eso. Allá no nos exigían. Y el pueblo de Israel pensó muchas veces en eso, en regresar. No estaba dispuesto a dejar su pecado, como de momento a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? No queremos dejar nuestro pecado, nos gusta mucho, nos gusta el mundo, nos gusta lo que ofrece el mundo. Yo no puedo vivir en santidad porque me gusta mi pecado. No estoy dispuesta a obedecer, no estoy dispuesto a sujetarme. ¿Por qué tengo que estarme sujetando? Sí. La ruina de Israel fue terrible. Como ya mencioné, tuvieron que regresar al desierto. Y nosotros estamos dispuestos a seguir al Señor, a someternos, a ser obedientes a su palabra, o a seguir con esa actitud que tenía el pueblo de Israel. Lo que bien sabemos y lo que bien dijo Policarpo, y porque lo dice las Sagradas Escrituras, le dijo aquel hombre, le dijo, el fuego que tú me vas a poner dura muy poquito, va a durar muy poquito, pero el fuego que Dios tiene reservado para todos aquellos que no quieren, que se rebelan, ese va a ser por toda la eternidad. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Seguir a Cristo? ¿Dar tu vida por Cristo? ¿O quieres seguir queriéndote escapar al mundo? Cierra tus ojos. Que en esta mañana podamos reflexionar en dónde estoy parado, qué actitud es la que tengo, cómo voy caminando. Voy caminando, pero voy renegando, voy murmurando. No hay bendición, así no hay bendición, hermanos. No hay bendición así. Señor, ten misericordia de nosotros, mi Dios. Ten misericordia, Señor. Tú has permitido que estas historias
sean plasmadas en este libro, que es tu palabra, para que nosotros no cometamos esos mismos errores, que nosotros no nos alejemos de ti, Señor. Mi Dios, que tu Espíritu Santo hable en nuestra vida. Si algo tenemos que corregir, hay que corregirlo. Si tenemos que arrepentirnos, vamos a arrepentirnos y vamos a comprometernos contigo, mi Dios, Señor. Porque bien lo decía ese anciano de 86 años. Te hemos servido, hemos estado aquí y ningún mal hemos recibido de ti. Ninguno. Tú nos has bendecido, tú nos has ayudado, tú has estado con nosotros en las buenas y en las malas. Tú no nos has abandonado ni un solo momento, tú has estado allí. ¿Cómo he de maldecir a mi Rey que me salvó? ¿Cómo? Que nosotros estemos, Señor, bien firmes en nuestra convicción en Jesucristo y a dar la vida por ti, por Jesucristo. Mi Dios, que no hay nada que nos separe de ti, que no hay nada que nos aparte de ti. Y regresar al mundo, no, no. Porque el mundo lo único que ha hecho es lastimarnos, herirnos, apartarnos de ti. Nos ofrece mucho, el mundo nos ofrece mucho, pero solamente es por un tiempo, por un momento, y nos aleja de la vida eterna. Mi Dios, que si alguno de nosotros tenía esa idea de regresar al mundo, no hagamos caso y nos permanezcamos firmes en Jesucristo, firmes en tu palabra, porque tú eres el que nos da salvación y vida eterna, porque tú eres el que nos ha prometido estar un día ya contigo, porque Jesús es el camino, porque Jesús es el que nos lleva al Padre. Mi Dios, ten misericordia y perdónanos si en algún momento nosotros, Señor, con nuestra actitud hemos dicho que regresamos al mundo. Perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, ayúdanos, ayudar a Rabasai, cada Rabasai, que enderecemos el camino, que enderecemos el camino. Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Perdona, Señor, perdona, mi Dios, perdónanos. Mi Dios, tal vez no nos hemos dado cuenta, porque a ti, Señor, tú todo lo ves, tú todo lo oyes, todo lo estás escuchando. A ti no te podemos engañar, a ti no te podemos engañar, Señor. Y tú has visto nuestra actitud, tú has escuchado nuestras palabras, has visto nuestros pensamientos, Señor. Y Dios, obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones. Haznos sensibles a tu voz, haznos sensibles a tu palabra, haznos sensibles a tu Espíritu Santo, haznos sensibles, poderoso Dios, haznos sensibles. No queremos perder la vida eterna, no queremos perder, Señor, esa comunión contigo. El pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, se perdieron de entrar a la tierra prometida. Ellos perdieron esa bendición, estuvieron a punto de entrar,
estuvieron a punto de entrar, pero por su actitud, por no creerte, por no confiar en ti, renegaron, murmuraron y se perdieron de esa bendición. Que nosotros no nos perdamos de la bendición de estar un día ya contigo. No perdamos nuestra salvación, Señor. Habla nuestra vida, toca nuestro corazón. Mi Dios, que nosotros estemos decididos a darlo todo por Jesucristo, a crecer, a avanzar, a ser obedientes, a obedecer tus mandamientos. Mi Dios, Señor, obra en nuestras vidas, Señor. Mi Dios, toca a los jóvenes, toca a los adolescentes, mi Dios. Que ninguno se pierda de esta bendición. Toca a cada uno de los padres de familia, de los ancianos, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Tócanos, poderoso Dios, porque no sabemos cuándo va a ser el día de nuestra partida. No lo sabemos y debemos estar preparados. Tenemos que estar preparados para ese momento glorioso. Mi Dios, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Obra en nuestras vidas, poderoso Dios. Tu Espíritu Santo esté allí tocándonos. Tu Espíritu Santo esté allí hablándonos. Tu Espíritu Santo esté allí redarguyéndonos. Tu Espíritu Santo, Señor, esté allí, Señor, tocándonos para enderezar nuestro camino, Señor. Que no volvamos atrás, no volvamos atrás, Señor, sino que sigamos adelante, prosigamos al blanco, poniendo nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, poniendo nuestros ojos en Jesucristo, poniendo nuestros ojos en Él, en ti, mi Dios. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Dios de los cielos, santo, porque tú eres santo y hasta este momento tú nos estás dando esa oportunidad, Señor. Gracias, poderoso Dios, por tu palabra que nos habla, que nos redarguye. Gracias por tu Espíritu Santo que habla nuestra vida, Señor. Muchas gracias, poderoso Dios. Maravilloso eres tú.